¿Qué tal, chavos? Vamos a continuar con la unidad 4 de dinámica, que como ya habíamos visto corresponde al tema de cinética de sistemas de partículas. Vamos a resolver un problema donde vamos a emplear el tema 3 de la unidad, en donde recuerden que el tema 3 de la unidad es cantidad de movimiento lineal y angular de un sistema de partículas. En este caso, este ejercicio nos va a pedir determinar la cantidad de movimiento angular. El problema nos dice que un sistema consta de 3 partículas A, B y C. Se sabe que la masa de A es 3 kilogramos, la masa de B 4 kilogramos y la masa de C 5 kilogramos. Y que las velocidades de las partículas expresadas en metros sobre segundo son respectivamente velocidad de A igual a menos 4i más 4j más 6k, velocidad de B igual a menos 6i más 8j más 4k, y la velocidad de C 2i menos 6j menos 4k. Nos pide determinar la cantidad de movimiento angular HO del sistema con respecto a O, donde como ya sabemos O es el origen. Vean que ya es un problema en 3 dimensiones, es decir, en los ejes X, Y y Z. Las 3 partículas están en el espacio y nos piden determinar la cantidad de movimiento angular respecto al origen de este sistema de partículas. Lo primero, hay que recordar cuál es la ecuación de una cantidad de movimiento angular. Recuerden que una cantidad de movimiento angular es HO y se obtiene como la sumatoria desde la partícula 1 hasta la partícula n de un producto cruz. Recuerden que era un producto cruz del vector posición, producto cruz con la masa de cada partícula y la velocidad de cada partícula. Entonces vean que es un producto cruz y recuerden, cuando hay un producto cruz y estamos manejando los 3 ejes, pues vamos a tener que construir una matriz. Pero vean que esto es la cantidad de movimiento angular, pero como son 3 partículas, habrá que sumar este producto cruz para la partícula 1 y luego hacer lo mismo para la partícula 2 y luego hacer lo mismo para la partícula 3, que en este caso son partículas A, B y C. Vean que nos dan la masa de cada una de ellas y la velocidad de cada una de ellas. Lo que sí nos falta es el vector posición. Algo importante que hay que mencionar, aquí nos piden una cantidad de movimiento angular con respecto a O. En este caso ya sabemos que el origen tiene coordenadas 0, 0, 0, ¿no? Entonces todos los vectores posición que usemos para estas 3 partículas, pues simplemente van a ser RA, que va a ser el vector posición de la partícula A, RB, el vector posición de la partícula B, y RC, el vector posición de la partícula C. Sin embargo, si nos pidieran esa cantidad de movimiento angular con respecto a un punto que no sea el origen, ¿qué pasaría? Tendríamos que tener, por ejemplo, vamos a poner que sea un punto D, que nos pidan ese movimiento angular con respecto a un punto D. Los vectores posición de esta ecuación, por ejemplo, si tuviéramos para la partícula A, la tendríamos que poner un vector posición de esa partícula A con respecto a ese punto D. Con esto estaríamos diciendo que estamos obteniendo el vector posición de la cantidad de movimiento angular con respecto al punto D. Es decir, este sería el vector posición de la partícula A con respecto a ese punto D. Y con ello diríamos que D es el punto donde queremos obtener esa cantidad de movimiento angular. Pero bueno, como aquí sabemos que el origen es 0, 0, 0, pues simplemente vamos a poner vector posición A, B y C. ¿Sí? Porque nuestro punto de referencia donde queremos obtener esa cantidad de movimiento angular, pues es el origen, ¿no? Y el origen pues tiene coordenadas de 0, 0, 0, ¿no? Aquí recuerden si habría que hacer una resta, ¿no? De el vector posición de A menos el vector posición de D. No lo pongo por eso, porque aquí tendrá que ser RA con respecto a O, pero aquí es restarle un 0, ¿no? Entonces no tiene caso. Entonces, que quede claro esa parte. ¿Qué nos falta aquí en esta ecuación? Nos faltan los vectores posición. Vuelvo a repetir, ya tenemos masa y tenemos velocidad. Nos falta un vector posición, que como repetía ahorita, como el origen es 0, simplemente va a ser vector posición de A, B y C,
Y esos vectores posición A, B y C pues van a venir dados por las coordenadas de cada partícula, ¿no? Entonces hay que obtener las coordenadas de cada una de estas partículas con ayuda de esta figura del problema. Vamos a obtener la de la partícula A. Vean que aquí está la partícula A, vean que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, que vean que los positivos son en este sentido. Y hacia arriba, X hacia la derecha y Z hacia abajo, ¿no? Aquí está la partícula A, vean que en X se desplaza 1.2, entonces aquí va a ser 1.2 en X. Vean que en Y no hay ninguna distancia, por tanto es 0, y en Z tendríamos una Z de 1.5, véanlo aquí, 1.5. Y sabemos que esas unidades son de metros, ahí está en la figura. Ahí tenemos la de A, la de B, vamos a obtenerla ahora. La partícula B está aquí. Vean que en el eje X se desplaza 0.9, positivo. En Y vean que sube una distancia de 1.2. Y en el eje Z vean que también es una distancia de 1.2. Ahí tendríamos ya las coordenadas de B. Ahora vamos con la partícula C. La partícula C está acá arriba. Vean que en X no hay ninguna distancia, chavos. Vean que solamente hay distancia en Y y en Z. Por tanto, en X va a ser 0. En Y va a ser una distancia de 2.4. Y en Z vean que es 1.8. Y ahí tenemos las tres coordenadas de esas tres partículas A, B y C. Que vuelvo a repetir, los vectores posición simplemente van a ser esa coordenada. Entonces, ¿cómo es lo correcto de notarlo? El vector posición de A va a ser igual a 1.2i más 1.5k. Noten que no hay en J. Y sabemos aquí que la unidad son metros, ¿no? El vector ahora de posición de B va a ser igual a esos 0.9i más 1.2j más 1.2k. Unidades de metros. Y por último el vector posición de C va a ser igual a 2.4 en J más 1.8 en K. Recuerden, unidades de metros. Noten que estos vectores de posición son simplemente estas coordenadas que obtuve de la partícula A, la partícula B y la partícula C. Entonces ya tengo todo, chavos. Tengo el vector posición, tengo la masa de cada partícula y la velocidad de cada partícula. ¿Qué voy a hacer? Simplemente poner la ecuación con la suma de cada uno de estos productos cruz, pero hay algo importante. Aquí el vector posición es un vector, porque lo estoy diciendo, es un vector posición. La velocidad también es un vector, pero recuerden que la masa es una cantidad escalar, es decir, es una constante. Y la masa no entraría al momento de construir nuestra matriz de cada partícula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta masa la vamos a sacar como un factor que multiplique a la matriz. Y en la matriz sí poner la matriz, que sería el producto cruz del vector posición por la velocidad. Y recuerden que este orden sí importa para la construcción de la matriz. Si el vector posición está primero, vamos a poner, recuerden, arriba de la matriz IJK, luego el vector posición y al final la velocidad. Y esa matriz va a estar construida con ese producto cruz del R por B y afuera va a estar la masa multiplicando, ¿sí? Porque la masa es una cantidad escalar, no es un vector. Vuelvo a repetir, es una constante o una cantidad escalar. Entonces, voy a denotar esa cantidad de movimiento angular para cada partícula de la siguiente manera. Entonces va a ser, mi cantidad de movimiento angular con respecto al origen va a ser igual a el vector posición de A, producto cruz, con la masa de A por la velocidad de A, más el vector posición de B, producto cruz, con la masa de B por la velocidad de B, más el vector posición de la partícula C, producto cruz, masa de C, velocidad de C. Esta es la ecuación que me va a dar la cantidad de movimiento angular con respecto al origen provocado por esas tres partículas. Y recuerden, voy a sacar como un factor que multiplica la matriz a la masa. Entonces, ¿cómo va a quedar, chavos? Simplemente ya sería sustituir cada uno de los valores que tenemos aquí. ¿Sí? Recuerden bien eso. Recuerden que la velocidad está en metros sobre segundo, aquí el problema no los dice, la masa en kilogramos y pues el vector posición en metros, ¿no?
¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir cada uno de esos valores. Entonces voy a colocar en esta parte de abajo. Esa cantidad de movimiento angular va a ser igual a, recuerden, voy a sacar esa masa. ¿Cuál es la masa de A? Vean que son 3 kilogramos. Entonces voy a poner 3 kilogramos. Y todos esos 3 kilogramos, chavos, va a multiplicar a la matriz. En donde recuerden, vamos a poner primero el vector posición de A y luego la velocidad de A. Y recuerden que se pone arriba de la matriz I, J y K. ¿Sí? ¿Qué va a ir primero? Vean que el orden se importa, como les mencionaba, va a ir el vector posición. El vector posición de A, vean que es 1.2 en I y 1.5 en K. Entonces vamos a colocar aquí 1.2, 0 en J y 1.5 en K. Ahora la velocidad de A. Esa velocidad de A nos lo da en el problema. Son menos 4, más 4 y más 6. Menos 4, más 4 y más 6. Entonces ahí, chavos, ya estaría esa matriz. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Ahora con la partícula B. Más, y recuerden ahí que la masa de B es 4 kilogramos. Entonces voy a poner esos 4 kilogramos que multiplican a la matriz y voy a volver a colocar I, J, K. Ahora el vector posición de B, aquí lo tenemos, es 0.9 en I, 0.9, 1.2 y 1.2. Y ahora abajo la velocidad, que es menos 6, 8 y más 4. Menos 6, 8 y 4. Y ahí tendríamos la segunda matriz. Simplemente ahora nos faltaría la matriz de la partícula C. Entonces va a ser más, ahora la masa de C, que la masa de C es 5 kilogramos. Y otra vez construir la matriz. I, J, K. Y observar la velocidad de C, que es 2, menos 6 y menos 4. Pero recuerden, esa es la velocidad. Recuerden que primero va el vector, que aquí lo tenemos, que es 0 en I, 2.4 en J y 1.8. Este es un 4, 2.4. Y 1.8 en K. Y la velocidad, ya la habíamos visto, es 2 en I, menos 6 en J y menos 4 en K. Y ahí ya tenemos la matriz de la partícula C. ¿Qué tenemos que hacer? Recuerden, chavos, hay que resolver esa matriz. Lo voy a resolver agregando las primeras dos columnas al final, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que obtener el resultado de esa matriz y al final multiplicar por cada una de las masas, ¿no? Esta matriz por 3, esta matriz por 4 y esta matriz por 5. Entonces voy a volver a construir esa matriz, pero ya agregando esas columnas que les menciono. Entonces va a ser la cantidad de movimiento angular con respecto al origen, va a ser igual a 3 kilogramos. Y vamos a poner las columnas IJK y vamos a agregar la I y la J. ¿Qué va a pasar? Va a ser 1.2, 0, 1.5, acá menos 4, 4 y 6. Y voy a agregar las primeras dos. 1.2, 0, menos 4 y 4. Ahí estaría ya la matriz. Ahorita vamos a hacer las multiplicaciones para poder obtener esos productos, ¿no? Ahora vamos con la segunda. Sería más los 4 kilogramos y construir la matriz. Recuerden, I, J, K y agregamos I y J. Que sería aquí 0.9,
1.2, 1.2, menos 6, 8 y 4. Y otra vez 0.9, 1.2, menos 6 y 8. Y ahí tendríamos ya la segunda matriz. Ahora ya solamente nos falta la tercera, que serían los 5 kilogramos. Y construir la matriz otra vez. I, J, K y agregar otra vez I y J. Que en este caso sería 0 en I, 2.4, 1.8, 2, menos 6, menos 4 y agregar la I y la J. 0, 2.4, 2 y menos 6. Y ahí tendríamos ya las matrices construidas para poder obtener esos valores. ¿Qué va a pasar? Recuerden que se multiplicaba cruzado. Cuando se multiplica de esta manera, recuerden que es un positivo, va a ir en esta dirección que estoy marcando. Y recuerden que cuando se va de regreso, ya hay que agregarle un signo menos, ¿no? Sería de esta forma, ¿no? En cada una de las matrices, lo mismo. Y recuerden, de regreso cambia el signo. Y lo mismo en la última matriz. Y tendríamos que hacer esas multiplicaciones, ¿no? Que nos indican las flechas que tenemos en azul y en rojo. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Simplemente obtener esos productos. Voy a multiplicar cada una de estas direcciones de flechas. Es decir, no voy a poner la multiplicación de cada una de ellas. La voy a ir haciendo y voy a ir colocando ese valor. ¿Sí? Entonces va a ser, esa cantidad de movimiento angular va a ser igual a los 3 kilogramos que va a multiplicar, y fíjense, va a ser I por 0 por 6, ¿cuánto me da? Pues 0, ¿no? Y luego va a ser J por 1.5 por menos 4. Ahí vamos a tener un valor de menos 6 en J. ¿Sí lo ven? Y ahora K por 1.2 por 4, voy a tener un valor de más 4.8 en K. Y ya tenemos esas tres hechas. Ahora va de regreso, recuerden que cambia el signo. Vamos con J por 1.2 por 6, da positivo, hay que cambiar el signo, va a ser menos 7.2 en J. Ahí tenemos la primera. Vámonos con la de I. Va a ser 1.5 por 4, da positivo, hay que cambiar el signo y va a ser menos 6 I. Y vámonos con la última, que vean que es K por 0 por menos 4, pues nos da 0. Y ahí está ya la primera. Ahorita hacemos esta suma y ya multiplicamos por la masa. Algo importante que quiero explicar antes de continuar con estas matrices. Vean las unidades de una cantidad de movimiento angular. Vean que aquí tenemos el vector posición en metros y la masa en kilogramos y luego la velocidad en metros sobre segundo. Vean que la unidad de una cantidad de movimiento angular es kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Vean, es kilogramo y metro sobre segundo por metro me da metro cuadrado sobre segundo. Esta, chavos, es la unidad de una cantidad de movimiento angular. Entonces, el resultado va a estar expresado en kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Sabiendo eso, vamos a continuar con estas matrices, más los 4 kilogramos de la masa B, y vamos a colocar esas multiplicaciones de esa matriz. Vean que es 1.2 por 4, me da 4.8 en I.
Vamos con la que sigue, 1.2 por menos 6 por J me da menos 7.2 en J. Y luego K por 0.9 por 8 me da más 7.2 en K. Y luego vamos con las de las flechas rojas. Recuerden que hay que cambiar el signo. Sería J por 0.9 por 4. Da positivo, hay que cambiar el signo. Va a ser negativo entonces. Menos 3.6 en J. Y luego la de I va a ser 8 por 1.2. Da positivo, hay que cambiar el signo. Menos 9.6 y es en I. Y por último, menos 6 por 1.2 por K. Da negativo, hay que cambiarle el signo. Sería más 7.2 y es en K. Y ahí tendríamos ya las operaciones de la segunda matriz. Ahora vamos con la última, que es la partícula C, más los 5 kilogramos que es su masa, y vamos a resolver esta matriz. Vean que es I por 2.4 por menos 4. 2.4 por menos 4. Da menos 9.6 y es en I. Vamos con la que sigue, es 1.8 por 2, me da 3.6 y es en J. Y vean que K por 0 por menos 6 pues nos da 0, ¿no? Y vamos con las de regreso. J por 0 por menos 4 me da 0, entonces no hay en J. Y luego es 6, menos 6, perdón, por 1.8 por I. Da negativo, recuerden que hay que cambiar el signo, sería más 10.8 y estamos en I. Y por último, 2.4 por 2, da positivo, hay que cambiarle el signo, sería menos 4.8 y es en el eje K. Y ahí está, chavos. Ya las tres matrices resueltas, simplemente hay que sumar lo que se pueda sumar de aquí y al final multiplicar por la masa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar. Va a ser la cantidad de movimiento angular en el origen, va a ser igual a los 3 kilogramos y vamos a ver qué se puede sumar aquí. Vean que solamente hay una I, sería menos 6I, vamos a acomodarlas, y ahí sería menos 6J menos 7.2J. Entonces sería menos 13.2 en J. Y ya simplemente nos quedaría esta de acá, que es 4.8, positivo. Vean que sumamos estas dos, ya anotamos esta, perdón, esta de 6 y esta de 7.2 la sumamos en J, tenemos la de I y ya tenemos la de K. Entonces vamos con la segunda, los 4 kilogramos. Y hay que ver qué se puede sumar aquí. Vamos con la sí. Aquí hay una UI que es 4.8 positiva y aquí hay otra I que es menos 9.6. Y eso nos da menos 4.8 en I. Vamos con las J. Aquí tenemos una J que es menos 7.2 y aquí tenemos otra que es menos 3.6. Y nos da menos 10.8 en J. Y aquí tenemos una en K que es 7.2 y aquí tenemos la otra que es más 7.2. Y con ello ya tenemos 14.4 en K. Y ahí obtuvimos la suma de la partícula B. Ahora vamos con la C. 5 kilogramos que es su masa. Y vamos a ver qué se puede sumar. Aquí y allí es menos 9.6 en I. Esta de aquí. Y aquí hay otra I que es más 10.8. Y con ello tenemos un valor de 1.2 en I. Y simplemente aquí queda una J que sería más 3.6 y una K, menos 4.8. Y ahí está. Ya tenemos reducidas esos resultados de cada matriz. Ahora simplemente, ¿qué hay que hacer? Multiplicar eso por la masa. ¿Sí? Y que quede claro, vuelvo a repetir, las unidades van a ser kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Voy a quitar este kilogramo de aquí y simplemente voy a multiplicar y al final ya ponemos la unidad, que como ya vimos es kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Entonces fíjense, hay que hacer esas multiplicaciones
la cantidad de movimiento angular con respecto a O va a ser 3 kilogramos por menos 6 me va a dar menos 18 en I. Y luego 3 por menos 13.2 me va a dar menos 39.6 en J más 3 por 4.8. Me da 14.4 en K. Si no se van a confundir aquí, es un 14. 14.4. Y luego con las que siguen, 4 por menos 4.8 me da un valor de menos 19.2 en I. Y va a ser otro menos aquí, 4 por 10.8, 43.2 en J. Y aquí va a ser un más, 4 por 14.4. Y me va a dar 57.6 en K. Y ya por último hacemos las multiplicaciones de la partícula C. Más va a ser 5 por 1.2, me va a dar 6 en I. Otro más que va a ser 5 por 3.6, me va a dar 18 en J. Y el último si será negativo, 5 por 4.8. Y me da 24 en K. ¿Qué voy a hacer? Simplemente sumar las I con las I, las J con las J y las K con las K y ya poner la unidad. Entonces vamos a tener ya el resultado, que va a ser la cantidad de movimiento angular respecto al origen. Vamos a sumarla así. Va a ser menos 18, menos 19.2 de esta y la última sería más 6. Y vean que tenemos un negativo. Va a ser menos 31.2 y ponemos ya la unidad, kilogramo metro cuadrado sobre segundo, y eso va a ser en I. Vean que es negativo. Ahora vamos con las J. Menos 39.6 y luego la segunda J es esta, menos 43.2 y la última más 18. Esta de aquí. Y tenemos un negativo otra vez, menos 64.8 kilogramo metro cuadrado sobre segundo, y eso en el eje J. Y por último, las K. Un 14.4 positivo más 57.6 menos 24. Y tenemos un valor positivo de 48 kilogramos metro cuadrado sobre segundo en el eje K. Y fíjense, esa es la cantidad de movimiento angular con respecto al origen provocado por la partícula A, B y C. Este es el resultado, chavos, así se debe expresar. Vean que es una cantidad de movimiento angular en los tres ejes porque tenemos tres partículas A, B y C en el espacio. Entonces, noten que para resolver un problema de cantidad de movimiento angular en el espacio, forzosamente necesitamos coordenadas para poder obtener un vector posición, las masas de las partículas, así como las velocidades. Y empleando esta ecuación y resolviendo las matrices, obtener dicho valor. Entonces, con esto termina este problema de cantidad de movimiento angular.